Ahora vamos a revisar una variante de la función suma que nos permite calcular subtotales en base a agrupación de datos por criterios predefinidos. Antes veíamos el subtotal que hacía sumatorios agrupando datos de forma dinámica mediante filtros. Ahora la función sumar sí nos permitirá hacer resúmenes o cálculos en base a los criterios predefinidos. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior de las variantes de suma, tenemos una lista de facturas agrupadas por concepto de gastos con sus importes y tengo básicamente facturas de dos conceptos, el 01 que corresponde a material de oficina y el 02 que corresponde a gastos de utilities como luz, agua, teléfono, etc. Quiero evaluar en este resumen cuál es el total de gastos que tengo por cada concepto acumulado en este listado. Para ello añadimos la función sumar sí mediante el botón de insertar función para ver cómo funcionan los diferentes parámetros. Buscaríamos sumar, nos aparecen todas las disponibles. Me interesa en este caso el sumar sí. Lo primero que nos pide es el rango de celdas a evaluar si cumplen criterio. Y atención porque esto es las celdas que ha de evaluar si cumplen el criterio. Nuestro criterio a evaluar es el concepto de gasto. Por ello, el rango a evaluar será la columna que contiene los diferentes conceptos de gastos. En este caso, la columna C. El criterio es el valor concreto que tiene que cumplirse. En este caso, si quiero sumar aquellas facturas que corresponden al concepto 01, material de oficina, pues le indicaré que el criterio ha de coincidir con esta celda, que es donde yo tengo informado el concepto 01. Y por último, en la función sumar sí le tengo que indicar cuál es el rango de celdas que tiene que sumar cuando se cumple este criterio. Y el rango de suma siempre será aquella que contiene los importes que tenemos que sumar, los importes o números a sumar. En este caso es la columna H. Y con eso obtenemos que el total de gastos por concepto 01 es 6.761,06, que es lo mismo que obtendríamos haciendo un subtotal dinámico con el filtro adecuado. Y habitualmente cuando queremos hacer un resumen, la misma fórmula la queremos replicar para diferentes conceptos. Entonces, la forma más fácil es, una vez determinados cuáles son los rangos de celdas que contienen los criterios a evaluar y los importes a sumar, coger y fijarlas de forma fija, valga la redundancia. Para ello, si os acordáis, hay que fijarlas con el signo del dólar mediante la tecla F4 habitualmente en nuestros ordenadores. Fijo el rango y copiamos la celda. Al copiar la celda, en el segundo caso, si os fijáis, me está comparando los mismos rangos, pero el criterio a evaluar es la celda E22, que es la que contiene el concepto de gasto 02. Y este proceso lo repetiríamos tantas veces como fuera necesario. Y en este caso el subtotal de concepto 02 corresponde con el que veíamos antes en el subtotal de utilities. Este concepto de sumar sí, que lo hemos visto en la función más sencilla con un solo criterio, dijéramos, si tuviéramos necesidad de combinar diferentes conceptos, diferentes campos, tendríamos que ser un poco más creativos, combinando previamente o preparando fórmulas intermedias para poder calcularlo. Por ejemplo, imaginemos que me interesa calcular el mismo resumen, pero no solo por concepto de gasto acumulado, sino también por concepto de gasto y por mes de vencimiento. Para ello, yo lo que haría, o lo que de hecho he preparado, es añadir el cálculo del mes de vencimiento y como el sumar sí solo permite un criterio, he hecho una celda calculada combinando el concepto de gasto y el mes de vencimiento y le añado un guión en medio para facilitar la visualización del criterio que estoy buscando. En base a eso puedo hacer fácilmente un sumar sí que tengo aquí preparado ya, donde he cogido como primer criterio, en lugar del concepto de gasto, este cálculo calculado
este concepto calculado que combina el concepto y el mes. Y en este caso lo he puesto no como valor, sino como fórmula calculado, sino como valor fijo, por simplicidad, pero podría hacerlo tan complejo como fuera necesario. Y el importe a sumar sería exactamente lo mismo. Entonces aquí podemos obtener de forma más elaborada con la fórmula de sumar sí subtotales combinando varios criterios, en este caso el concepto y el mes de vencimiento. Y hasta aquí la fórmula de sumar sí. Hasta otra.